Muy buenas tardes, bon vespre. Soy Pablo Pérez Dors, director del Museo Fundación Joan Marc, al que les doy la bienvenida. Saludo también a todas las personas que nos están viendo en directo a través de Canal Marc y YouTube. Y les doy las gracias por venir en una tarde tan lluviosa y desapacible como la de hoy. Pero espero que salgan con ideas y con inspiración de la mano de Martín Azúa, que es nuestro invitado de hoy, al primer acto de nuestro ciclo que, como saben, dedicamos a las artes y los oficios, al mundo del diseño, la artesanía, su intersección, que es de lo que nos va a hablar hoy Martín. Martín nos va a contar su trayectoria, sus intereses, que como veréis son muy diversos. Entonces, bueno, para presentarlo muy brevemente, diré que es licenciado en Bellas Artes con la especialidad de diseño por la Universidad de Barcelona, estudios que después ha complementado con posgrado ya en arquitectura y diseño de montajes efímeros en la Universitat Politécnica, y otro máster también en diseño y comunicación social en la Universitat Pompeu Fabra. Es un diseñador de objetos y espacios que también está muy interesado por la investigación en distintos campos de la creación. Entonces, algunas de sus obras o diseños se pueden ver en museos como el Museo del Diseño en Barcelona o en el MoMA en Nueva York, que desde 2007 tiene una obra suya, La Casa Básica, que es su reinterpretación de un refugio nómada. Ha recibido numerosos premios que no voy a enumerar, pero bueno, pues entre ellos el premio FAD de Arquitectura por su trabajo en espacios efímeros en 2009, el premio AD al mejor diseñador español del año en 2010, en 2015 recibe también el premio de la revista de interiores a la mejor trayectoria nacional y bueno, pues otras distinciones. A Martín le interesa mucho el estudio de la naturaleza, la observación de la naturaleza, algo que tiene en común con Bruno Munari, el protagonista de la exposición que todavía pueden ver hasta el 4 de febrero. Creo que también hablaremos un poco de Bruno Munari y tu interés en Bruno. Y les dejo con una especie de manifiesto que incluyes en tu web que me ha parecido muy interesante, y es... dices que reivindicas la utilización de la artesanía para salvaguardar la diversidad natural de la cultura material y tecnológica, colaborando con artesanos de diferentes oficios. Así que bienvenido, Martín, es un placer tenerte Gracias, en Palma. Bueno, pues muy contento de estar aquí en la Fundación. Ha sido un regalo para mí ver la exposición de Bruno Munari, porque, bueno, no sé si sois diseñadores, pero el Bruno Munari, el Enzo Mari y ciertos personajes italianos pues eran un referente hace algunos años para los que queríamos estudiar diseño, y ahora desgraciadamente los tenemos un poco olvidados cuando están súper vigentes, ¿no? Y venir y ver esta exposición ha sido para mí un regalo. O sea, en fin, Palma me encanta, pero la exposición es pequeñita, pero eso explica unas cosas que a mí me llegan mucho, ¿no? Y bueno, os quería simplemente, como me habéis relacionado con los oficios, pues yo quería enseñaros un poco... Vale. Ese no soy yo, es Marc Vidal, un ceramista con el que colaboro. Y os quería explicar un poco, antes de entrar en hablar un poco de mi colaboración con la artesanía, os quería explicar un poco cómo trabajamos los diseñadores bueno, si queréis ver cómo trabajamos los diseñadores, si veis la exposición de Bruno Munari, pero nosotros hacemos objetos. Y a veces no solo los proyectamos, sino que también tenemos la necesidad de hacer maquetas, prototipos, ¿sabes? O sea, el diseñador, ahora lo imagináis siempre como delante de una pantalla, haciendo eso que gira y es precioso desde una primera media hora, ¿sabes? Con el 3D, que nos enamoramos de imágenes. Luego, cuando eso se convierte en un objeto, ya no es tan bonito, pero es así. Ahora el diseño funciona un poco de esa manera. Y nosotros, pues yo en particular, tengo un poco la postura del Bruno, que es que me gusta jugar con los materiales, con las cosas, me gustan las aproximaciones un poco sin necesidad de ir a buscar algo muy concreto, sino solamente una aproximación explorativa, ¿sabes? Voy a hacer algo con esto para ver qué sale, para ver, bueno, en fin. Y bueno, esta
Lo que veis aquí, por ejemplo, es la maqueta de un sillón, que era un encargo súper de diseño, ¿sabes? Iba a ser una silla de plástico, pero para que veáis que la primera aproximación sí que es un poco objetual, ¿sabes cómo va a ser este sillón, no? Yo, a veces, los objetos tienen muy clara la función, ¿sabéis? O sea, estáis sentados en una silla que es fantástica, ¿sabéis? Es muy bueno, es una silla que bebe de algunos clásicos. Bueno, no es un clásico, de Jacobsen, es buenísima, se ha hecho hace 80 años, 90 años, no sé cuánto tendrá, y es genial, tiene un punto de elasticidad, ¿sabéis? O sea, y la función de ese objeto es maravilloso. Y seguimos haciendo sillas. ¿Por qué? ¿No? ¿Van a ser mejor que esa? No. ¿Van a ser más bonitas? No. Pero el diseño y el mundo necesitan objetos actuales que exploren el imaginario actual, ¿no? Y entonces continuamente estamos buscando cosas nuevas y digamos que el aspecto funcional no es lo que nos interesa más lo que comunica la silla. ¿Sabes? Esa silla que está ahí sí que es tan práctica, en algunos espacios no comunicaría lo que el diseñador de ese espacio quiere. Y entonces se diseña una silla solo como objeto de comunicación, para que exprese algunas cosas, porque el sentarse ya está más o menos resuelto hace mucho tiempo, ¿sabéis? Entonces, yo hago maquetas, me considero un diseñador proyectista, sí, pero también una persona de oficio que va acumulando, como dice Enzo Mari, también experiencia, ¿no? Él lo valora mucho. ¿Veis? Está hecha, bueno, no os lo explicaré, pero es un dibujo tridimensional. No está hecho con el ordenador, pero está hecho con varilla metálica de aluminio. Entonces, todas las líneas que veis ahí, veis que hay una línea que atraviesa la mitad, o sea, del respaldo y la mitad del asiento. Eso es la línea de relación asiento-respaldo. Es lo que marca la inclinación del cuerpo. Luego hay otra línea que es la capacidad del silloncito. ¿Veis? La que está atravesando. Ahí tienen que caber todo tipo de culos, ¿sabéis? Porque las sillas no se hacen para una persona, sino que se hacen para el mundo general, muy variable. Entonces, y todo, bueno, eso está montado, está hecho con tiras de papel y cola de empapelar. Bueno, también dibujo en el ordenador. Este iba a ser un silloncito tapizable, pues dibujas, ¿no?, el desarrollo de la tela para que se estire con una sola cremallera. O sea, diseñar es muy difícil, ¿eh? Yo este silloncito no es de las primeras cosas que hice. Yo no sabía hacer esto. O sea, vas asumiendo cada vez una mayor complejidad, ¿no? Y al final, pues llegas a... Entonces, sí que trabajo con el ordenador, sí que planteo... pues imágenes, yo qué sé, estábamos hablando, iba a ser de plástico. Bueno, aquí tenéis el sillón, que nunca fue así, solo fue así el prototipo. Era un sillón de plástico y yo quería, ya hay otros sillones de plástico, yo quiero un sillón de plástico con textura, ¿sabes? Que lo toques y tengas la sensación de estar sentado en un sillón de mimbre, ¿no? Odio el plástico que no dice nada, ¿no? El plástico frío, sin información. Y planteamos este objeto que se hizo con una fresadora 3D, con una CNC, y bueno, al final el sillón acabó liso y frío como yo no quería, ¿no? Entonces, la conclusión es que los diseñadores somos gente creativa, que estamos en un entorno un poco industrial, en un entorno de mercado, y que muchas veces nos sentimos un poco defraudados, ¿sabes?, por el mundo que trabajamos, ¿no? Porque, no sé, no tenemos muchas veces relación con la empresa en el grado que nos gustaría, ¿sabes? Tú vas allí con tu diseño, ves a un señor que es el jefe, que lo consulta con otros que son los de marketing y ventas, y luego pasa a una oficina técnica en la que ya empiezan a trabajar sobre tu proyecto y tú ya solo vas allí para ver si te gusta, ¿no? Pero no participas. Entonces yo pensaba que me estaba perdiendo algo, ¿no? Bueno, este es otro proyecto también. Este es un lavabo. Este es el prototipo. El prototipo estaba hecho con una licra y un cajón de madera. Entonces lo forré de licra y puse unas piedras. Entonces el lavabo ya iba a tener este aspecto. Esto era blando, era
textil. Pero me fui con esto, no con un 3D, me fui con esto a ver al de la empresa, ¿no? Le encantó. Tuvimos que hacer los dibujos, lo de siempre, ¿veis? El recorrido. Yo lo que más disfruto es la primera parte, cuando estoy explorando un poco la definición del objeto a través de los materiales, ¿no? Vale, pues aquí tenemos los 3D, aquí tenemos el prototipo hecho en China, como casi todo. Sabéis que ahora las empresas españolas, muchas son editoras. ¿Sabéis lo que significa editora? Que solo gestionan el diseño, la comercialización y todo lo demás se hace con recursos externos, ¿no? Y muchas veces en China. Ahora ya no tanto, ahora ha bajado mucho. Muchas empresas están volviendo a producir aquí. Y bueno, y ahí tenéis el lavabo, ¿no? Lo que era de licra finalmente acaba siendo un lavabo de ese tipo. Bueno, y eso por lo que respecta a reivindicar un poco que los diseñadores también hacemos cosas, que trabajamos con materiales y otro aspecto con el que te encuentras a gente que hace cosas es cuando tienes que hacer piezas y tienes que acabarlas. ¿Sabes? Hay muchos objetos, por ejemplo, las medallas de premiación de los campeonatos del mundo de natación 2003 de Barcelona. Yo tenía que hacer las medallas, había presentado unos dibujitos que eran las primeras medallas de agua de los campeonatos, las primeras medallas de la historia que iban a tener agua dentro. Y bueno, muy bonito, sí, aprobado, hazlo, ¿no? ¿Y quién hace esto? ¿No? ¿A dónde voy yo? A que me hagan la medalla de agua. Resulta que mucho campeonato del mundo, pero había un presupuesto, vamos, muy pequeño, ¿no? Yo fui con el dibujo a un señor que hacía medallas y me dice, no, nosotros hacemos medallas de estampación, ¿sabes? Metemos un hierro allí, le pegamos el golpe y sale la medalla. Pero esto, y bueno, pues total, que esta medalla de aquí tiene más de 12 proveedores. Bueno, no teníamos dinero para encapsular el agua, ¿sabes? Había que haber hecho un recipiente cerrado, hermético, para meter el agua. Como no había dinero, lo hicimos con 2 vidrios cortados de vidriero y pegados con silicona. 600 medallas. Nadie quería hacer eso, las hicimos en el estudio. O sea, el estudio se convirtió en una mini empresa de medallas de agua, ¿no? Entonces, hay una parte metálica, hay una serigrafía, hay plástico serigrafiado. Bueno, un montón de historias. Y conoces a un montón de proveedores, ¿sabes? A gente que hace cosas. Acabas descubriendo una persona que trabaja el latón, que lo baña, bueno, a gente que te serigrafía cualquier cosa. Por ejemplo, esto era el trofeo para el mayor medallista de los campeonatos, ¿no? Este era mi becario. No era en aquella época el campeón era el Mapplethorpe, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis de aquel? Bueno, pues a ese le dieron el trofeo. Y bueno, este por ejemplo era un cilindro de Pirex que estaba serigrafiado en oro. ¿Quién serigrafía esto en oro? ¿Sabes? Vete en Barcelona a buscar, a investigar. Hay alguien que hace copas, ¿sabéis? Las copas que tienen adornos dorados y que hacía también algunos frascos de perfume con alguna tampografía dorada. Entonces, acabas teniendo una agenda de gente que es capaz de hacer cosas que eso es oro puro, ¿sabéis? O sea, y empiezas a entender un poco cómo funcionan las cosas y lo difícil que es trabajar cada material y cada proceso, ¿no? Y bueno, después de la medalla de agua, la siguiente medalla que hice fue esta, que esto sí que era una champa doblada. O sea, volví al primero que no había podido hacer la de agua a que me haría esta que era. Esta la gané yo. No, los diseñadores podemos hacer eso. Me la puse yo. Vale, y luego también tuve oportunidad de trabajar con algunas marcas que trabajan con productos, complementos, joyería y tal, que trabajan con recursos artesanos de muy alta calidad, aquí españoles. Trabajé para una empresa que se llama Unión Suiza en Barcelona y desarrollé el imaginario de marca, el diseño gráfico incluso, las cajas para las joyas. Esta es de papel, es el prototipo, el estuche para las joyas, y este es la caja lacada piano. ¿Sabéis los pianos que están lacados con...? Bueno, pues esto es laca piano, unas cajas para meter joyas con diamantes y cosas. Diseñé también diferentes piezas de plata. Esto es el prototipo
Hostia, esto no lo hice yo lo pensé, lo dibujé, pero lo hizo un chico suizo en el estudio, que era un tío que tenía unas manos impresionantes. Fijaros, eso está hecho con varilla de sección cuadrada de madera, es un objeto pequeñito, es así. ¿Veis cuando se juntan diferentes varillas en una esquina? ¿Sabéis los ángulos que tiene que tener eso? O sea, yo no sé cómo aquel suizo era, llegó a hacer el prototipo, ¿sabes? O sea que es impresionante. Este era el objeto, era un jarrón de plata que se apoyaba de diferentes maneras, con una estructura afuera, y el objeto, a mí me gustan mucho menos los objetos acabados que los prototipos. Este era el cacharro de plata. Y fui, por ejemplo, a Montegrappa. Montegrappa es una empresa que hace plumas italianas con una resina que se seca a 70 grados durante meses o años. No sé si conocéis. O sea, es que cada vez que te acercas a un ámbito, descubres que no era tan fácil, que no era tan... que hay cosas que hacen que los objetos sean fantásticos y tienen que saber con un saber hacer o controlar el material que no tenemos, ¿no? Hice bolsos en Ubrique y aprendí muchísimo de los bolsos. Me encantó porque los bolsos, ellos te hacen un primer trabajo en una especie de cartulina en lugar de piel y entonces te dibujan todas las puntadas de la confección. Pero cuando acaba en una media puntada, te dibujan la media puntada. Y entonces la maqueta que te enseñan en papel es exactamente el bolso que te van a entregar, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, están en Ubrique, son unos talleres que tienen un nivelón, que están trabajando para todas las marcas francesas e italianas, ¿no? Y que es increíble, y que están, bueno, que los tenemos aquí. Y diseñé el bolso este, fue muy divertido. Y aprendiendo a valorar el trabajo de otras personas que son necesarias para hacer esto realidad, ¿no? Cinturones, pañuelos de seda. Luego esto no se vendió, no funcionó para nada. Yo solo soy responsable de diseñarlo, luego que lo venda el que lo tenga que vender, ¿no? Y sabéis que esto de hacer una marca con producto nuevo tiene más que ver con contratar a alguien conocido para vender las cosas que con el objeto mismo, ¿sabéis? O sea, que, bueno, entonces, tanto esfuerzo para poca... Por ejemplo, una corbata. Yo nunca había llevado una corbata y tenía que diseñar una corbata. Esta es una corbata hecha con jacquard, ¿sabéis? En telar, de seda, con un dibujo que se creó especialmente para la marca, que eran estos rombos que van girando, era muy sencillo, pero esta es una corbata de 7 pliegues. ¿Sabéis? Normalmente las corbatas llevan un alma de fieltro para que pesen y tengan cuerpo, pero hay una corbata que se hacía en las sastrerías, que es una corbata que se pliega la seda en 7 pliegues, hacen falta 2 personas para montarla. Entonces, ¿qué pasa cuando eres diseñador? Pues que no paras de conocer gente y de aprender procesos de producción, ¿no? Y bueno, también trabajé para Mayoral, el joyero de Formentera, haciendo también cosas con madera de pino, o sea, todo lo contrario que había hecho para el cliente anterior fue para Mayoral, ¿no? Un lujo. Y bueno, y siempre así, ¿no? Por ejemplo, tenía que hacer con una empresa de Barcelona un taburete y el taburete lo iba a producir un tornero de madera que hace las villas, esto se llama villas, ¿no? Las villas de la Federación de Villeros, o no como se llame, catalanas, ¿no? Las villas oficiales. Y bueno, fue genial. Vas y conoces al señor Clos, ¿no? Que es un señor que la madera no tiene secretos para él, ¿no? Y que además es un personaje. O sea, que no solo conoces procesos, sino a personas interesantes, ¿no? El señor Clos, que era este de aquí, resulta que era un personaje, ese era su coche. Increíble. Es la estética de buzo de trabajo más sofisticada que he visto en la vida. O sea, increíble. O sea que vas a conocer gente y al final el taburete que hicimos era este, ¿no? ¿Veis que una de las patas tiene como ¿no? Con un poco de torneado? A mí me parecía un crimen que haga el señor Clos el taburete y que no tenga un poco de torneado, ¿no? Y eso es un poco para él, ¿no? El torneado este. Bueno, y conociendo a tantos proveedores y tal, pues dije, ¿por qué no
monto una pequeña editora, ¿sabes? No tenía la ambición de hacerme rico, porque no, pero para demostrar un poco que este tipo de propuestas podía llegar al público directamente, ¿no? Ya se había producido el boom de Internet, ¿no? Que ya no hay que llegar a los canales de distribución, sino que tú puedes enseñar una cosa bonita a alguien y a ese alguien te la compra, ¿no? Sin necesidad de intermediarios. Entonces me abrí un apartado en mi web y hice una serie de objetos para vender, ¿no? Y bueno, mi filosofía está en piezas únicas, ediciones hechas por encargo. Yo no hablo inglés, pero todo lo puse en inglés, porque sé que aquí compramos poco, ¿sabes? A la hora de comprar somos nada creativos, ¿verdad? Todos al mismo sitio. Entonces pensé, si hay un cliente, seguramente será europeo o internacional, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y bueno, esta era un poco la imagen, todo era escrito a mano, y así. Bueno, ahora voy a meter un poco de rollo. Como abrí un poco la editora esta, voy a compartiros un poco de proceso creativo para trabajar con artesanos. ¿De acuerdo? Yo soy diseñador y quiero trabajar con artesanos que van a ser mis proveedores, pero van a ser más que eso. Entonces, sencillamente he recogido unos pasos que son los que recomiendo pues, para hacer esto. No sé si alguien habrá aquí que sea diseñador o artesano o lo que sea. Bueno, diseño y artesanía, diseño con la artesanía. La palabra con me interesa bastante, ¿sabes? Porque no son dos mundos separados, sino que son dos mundos que tienen que colaborar, ¿no? Para que la cosa llegue a buen puerto. Entonces, conceptualización de producto, artesanía y diseño, vale. Toni Comella es un ceramista que se dedica a hacer proyectos de revestimiento de arquitectura, entre otras muchas cosas, y es un tío fantástico, es una cosa, no hay nada igual en el mundo que el Toni Comella. Y yo le pregunté qué era la artesanía y él me dijo, Toni Comella, la artesanía es I más D más T, investigación, desarrollo y tradición. Me pareció, porque yo intenté hacer un doctorado sobre este tema, ¿sabes? Si lo dejé porque no me daba. Pero me pareció esta definición que era buenísimo y que salvaba a la artesanía de remitirla siempre al pasado, ¿sabéis? Claro que sí, o sea, la artesanía puede ser contemporánea y la artesanía está en muchas más partes de las que imaginamos y solo es necesario que no haya roto con el link de la tradición, ¿no? ¿Sabes? Algo puede estar hecho con robots, con impresión 3D, con lo que quieras, pero si ha conservado ese link con la tradición, es artesanía evolucionada, ¿no? Porque no sé si sabéis que a los artesanos les encanta la tecnología. En cuanto pueden, te meten una máquina en el proceso, ¿sabes? Porque los artesanos te hacen la primera pieza así con mucho esfuerzo, pero luego cuando tienen que hacer 100, se inventan cosas, ¿sabes? O sea, y entonces empiezan a aparecer pues, determinados artefactos, cosas, o sea que sí. Investigación, desarrollo y tradición, ¿no? Entonces, secuencias de tareas y decisiones, ¿no? Bueno, establecer objetivos principales y secundarios, ¿no? que nos interesan al artesano y a mí como diseñador. Lista de posibles objetivos. Búsqueda de proveedores en el ámbito de la artesanía y el diseño. ¿Quién no quiere tener proveedores interesantes, ¿no? Desarrollar productos diseñados con producción artesanal. Claro que sí, ¿por qué no vamos a hacer pequeñas series con artesanos, ¿no? Aprender en el ámbito de la cultura local, o sea, yo quiero ver lo que se hace aquí, ¿no? Pues voy a hablar con los artesanos, voy a meterme en todo esto. Comercializar productos con identidad local, esto es algo que sí, por favor. Mira, a mí de aquí, lo que veo en Mallorca, por diferencia a Barcelona, es que aquí sí que tenéis mucho comercio tradicional, sobre todo ligado a la alimentación, ¿no? Pero muy bien cuidado, muy bien presentado. Hostia, eso ya en Barcelona y en el País Vasco también, tampoco hay. Entonces, ofrecer servicios de artesanía y diseño. Conocerse y aprender. Esto es lo principal que hay que hacer. O sea, cuando quieres hacer algo con un artesano, lo primero que hay que hacer es conocer a la persona y aprender e interesarse. No se puede ir a ver a un artesano con el plano y hazme esto, te dejo el dibujo, la semana que viene o cuando me digas vuelvo a por el resultado. No.
para empezar a diseñar, antes de empezar a diseñar, se ha de conocer lo que hace, ¿no? Cuáles son sus habilidades, sus limitaciones y todo para diseñar bien, porque si no, le irás a hacer a un tornero que hace cosas redondas, algo que sea cuadrado, ¿no? Entonces hay que aprender primero antes de acercarse a un artesano. Entonces, el reto que nos aproxime al objetivo, definir así, bueno, esto, cuando se quiere vender producto no se puede ser muy romántico, ¿sabéis? O sea, hay que definir cosas de este tipo, ¿no? Definir las cualidades y características del producto que queremos desarrollar. Por ejemplo, queremos que un objeto de madera, de reducido tamaño, de un precio que no supere los 120 euros, que transmita de forma emocional un valor tradicional local, dirigido a un perfil de cliente concreto. O sea que uno no puede ir a hacer, vamos a hacer algo, ¿no? No. Uno va a pensar, quiero hacer un objeto de madera porque quiero que se venda en determinados puntos de venta, quiero que tenga un precio, que vaya dirigido a esto, que cuente esto. Detectar referentes tradicionales así. La tradición es muy... En este caso a mí me interesa la tradición, pero no tiene por qué aparecer en esta secuencia, ¿eh? Pero a mí lo tradicional me parece siempre muy sabio y muy moderno también, ¿sabéis? Porque ahora estamos en un mundo en el que parece que la modernidad tiene que ser lo último de lo último, y cuando analizas lo último de lo último, resulta que tiene referentes muchas veces tradicionales, ¿no? Entonces, detectar referentes tradicionales y locales como inspiración a nuestro producto. Propuesta de valor, ¿qué apuesta a nuestro proyecto, ¿no? Y aquí, bueno, nada, no os explico esto. Proyectar. Así, esto es importante también. Proyectamos entre yo como diseñador y el artesano, pero cada uno con diferentes responsabilidades, ¿no? Perdona. Formalizar. Sí, formalizar, o sea, la forma es la colaboración entre yo y el artesano. La forma no la defino yo, ¿sabes? Yo no hago la forma y digo, hazme eso. No. El artesano tiene un conocimiento del material y sabe cómo habla el material, ¿sabes? De la forma que va a tener el material, el artesano sabe más que yo. O sea, yo puedo tener una idea aproximada de la forma, pero el artesano me dice, mira, esta cosa en barro, bueno, ahora os enseñaré cosas y lo entenderéis un poco, esta cosa en barro vamos a doblarla de esta manera y va a surgir esta forma sin necesidad de forzar lo que tú me enseñas en el dibujo, ¿no? O sea, que los materiales se expresen por sí mismos es siempre muy interesante. Entonces, la forma la propongo yo, pero la matizamos los dos juntos, ¿no? Entonces, interrelacionar. El material es una cuestión del artesano, la tecnología es del artesano, la funcionalidad es del diseñador, la narrativa es del diseñador. Entonces, con todo esto, os voy a dejar de contar todo esto y os voy a enseñar los objetos. Ánimo a trabajar con artesanos, pero ir siempre a aprender antes de diseñar, ¿de acuerdo? Es como, eso es lo importante. Entonces, este es Marc Vidal, por ejemplo, mi artesano de cabecera. Colaboro con bastantes, pero él es una persona que ya somos amigos y bueno, trabajamos de hace mucho tiempo y yo lo catalogo en esa cosa, ¿no? Artesano de cabecera, un trabajo. Estos son diferentes artesanos con los que colaboro para diferentes cosas, ¿no? Carpinteros, gente que hace confección, gente que hace alfombras, entonces cada uno es un mundo. Algunos son personas, otros son empresas, otros son comunidades de artesanos, es muy diferente el mundo de la artesanía. Entonces, por ejemplo, estos son unas alfombras que hice en Murcia, tierra de esparto, ¿no? Yo cuando me acerqué al esparto creía que el esparto se cultivaba. O sea, ni siquiera sabía que el esparto era una hierba silvestre que nace en todo el paisaje, ¿no? En gran parte del Mediterráneo. Este es el esparto, la planta, ¿no? ¿Cómo vas a diseñar algo de esparto si no has visto la planta? Es un poco, ¿no? Paradójico. Entonces ves los campos, ves un poco la cultura que rodea el esparto, ¿no? El esparto es una artesanía de mujeres. Es un trabajo, bueno, los hombres hacían la recolección de la planta porque es una planta muy áspera y que, sabes, daña mucho la mano y tal. Luego se hacen trenzas infinitas y eso lo hacen las mujeres y algunas personas mayores, hombres también, en las puertas de las casas, ¿no? Van haciendo... Y luego la confección vuelve a ser otra vez un asunto de mujeres, ¿no? Esto era una empresa que se llama Antonia Molina,
era una empresa tradicional, porque los artesanos también han tenido también unas empresas tradicionales. Era una señora que gestionaba el trabajo de muchas mujeres allí en el pueblo de Blanca, Murcia, ¿no? Y bueno, claro, estas mujeres como son, ¿no? Pues antes eran pues de este gremio, ¿no? De la Virgen y de todo de este universo, ¿no? Ahora no, hay muchas trabajadoras marroquíes, ¿sabes? El trabajo es muy duro y entonces eso se ha destruido un poco, o ya no es aquello solamente, ¿no? En fin, y bueno, la primera cosa que hice de esparto fue esto, que eran unos volúmenes que están forrados de esparto, porque no sé si sabéis que el esparto se trabaja de forma plana, pero también te pueden forrar a ti, o sea, tú te pones así y te hacen un traje, porque la trenza es algo que puede generar un volumen. ¿Sabes? Y yo, como no había ido a verlas todavía, ni sabía lo que era el esparto, pues dije, me forren esto. Y mandé el volumen ese y me lo trajeron forrado, impecable. O sea, dije, joder, nada, voy a conocerlas, ¿no? Y cuando las conocí, diseñé, esto también lo diseñé antes de conocerlas, es una alfombra llena de suelas, pero esto también está hecho como una manualidad, ¿sabes? Todavía, ahora, bueno, esto era... Pero cuando vas allí entiendes una cosa, que ellas trabajan girando, ¿sabes? Ellas trabajan en mesas y una lleva la trenza y otra va cosiendo, ¿sabes? Con una aguja muy larga y la empuja con una pieza metálica que algunas han heredado de sus abuelas. Entonces, todo giran y giran y giran y la alfombra va creciendo. Cuando crece la cambian de mesa, una mesa más grande, y giran y van contando chistes y van cantando y dices, joder, no había visto esto, ¿no? Yo haciendo alfombras de alpargatas, ¿no? Que no tenía nada que ver con esto. Y bueno, y diseñé estas alfombras que giran y giran, pero tienen varios centros, ¿no? Y de esto estoy muy contento, porque esto es algo que ha surgido después de conocer una manera de trabajar, ¿no? Y bueno, y me puse a venderlas. Hice también algunas lámparas, vendí muchas lámparas, unas cuantas. Ahora hay muchas lámparas de este tipo, pero esto tiene ya casi 10 años, ¿eh? Ahora hay muchas lamparitas así con eso, pero entonces no. Y nada, me las hacía un herrero y el globo lo compraba hecho porque no pude encontrar un vidriero que me soplase un vidrio. Y bueno, yo las vendía un poco en la web con una poética, esto se llamaba, ¿cómo era? La basket, sí, una cesta de luz. Bueno, y con el ceramista he hecho mucho. Este proyecto es del siglo pasado, del 1999, es la primera cosa que hice en cerámica, se llama rebotijo, perdón. Y yo no me acordaba de que había escrito un artículo en el que decía que los diseñadores no teníamos que acercarnos a la artesanía porque la fastidiábamos, ¿sabes? Y lo justificaba de la siguiente manera. Decía que los artesanos, de tiempos pretéritos, con los objetos hacían un poco una evolución parecida a la evolución natural. O sea, solo se producían pequeñas mejoras o pequeñas adaptaciones, ¿sabes? Porque había algún cambio en las costumbres o porque había alguna innovación. Y sin embargo, cuando se acerca un diseñador se lo carga todo, por eso, ¿sabéis? Porque yo soy Martín Azúa y voy a hacer mi botijo, ¿no? Bueno, esto ya eran locuras. La artesanía a mí lo que me ha facilitado es también hacer objetos raros, ¿no? Hacer objetos que nadie te haría. Por ejemplo, esto es una joya. Pero, bueno, normalmente las joyas son algo inocuo, ¿sabes? Es algo que te pones, que te quitas. Bueno, ahora están los piercings que no es tan inocuo, ¿no? O las cosas que, bueno, los pendientes que os habéis puesto toda la vida con el agujero ese, en fin. Pero a mí me gustaba esta idea de hacer una joya un poco rara, ¿no? Como todo lo que había en esta exposición. Y esto es una araña de 8 patas, que te la aplicas con un aplicador, es todo de oro. ¿Os lo creéis? No. Es plata dorada. Y bueno, y esta chica utiliza esta araña como terapia. Se la aplica y duele, ¿sabes? Duele mucho. Pero como no te pueden, no sé si sabéis la teoría de que no te pueden doler dos cosas al mismo tiempo.
Ahora ya os estoy empezando a contar unas cosas que dices, ¿este hombre de qué va? No, bueno, no te puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Si no lo sabíais, pues ya está. Entonces, o una te duele más que otra y de la otra te olvidas, ¿no? Entonces esta chica tiene algún problema sentimental y para olvidarse del problema sentimental se pone la araña y se olvida un poco de todo lo demás, ¿no? Este era un iPhone para dormir, que lo metías debajo de la almohada con una gotita de sándalo y te desconectaba. Este tipo de cosas. La exposición era de eso, era de objetos un poco raros. Este era el más raro de todos. Era un objeto muy bonito que se parecía a una pequeña esculturita de Brancusi, un disco dorado con una figurita de madera, con un mango de madera encima, ¿no? Y este objeto inocente y bonito era un arma para matar. Era el filo del disco, era cortante, era un filo afilado, pesaba 5 kilos, o sea, eso no falla. O sea, esto le das a alguien. Pero está ahí, ¿sabes? Bueno, en todas las películas de detectives y tal siempre matan a alguien con el candelabro o con el atizador del fuego, ¿no? Que tampoco estaba pensado para tal menester. O sea que este es un objeto bonito, contemporáneo, que está ahí en casa por si acaso, en algún momento dado. Bueno, ¿y esto quién me lo hace? Pues alguien que me tornea eso, que me hace la figura en... O sea, ¿veis? Son recursos que para mí, bueno, no son recursos ni de producto. ¿Qué pensaría Bruno Munari de estas cosas, no? Porque Bruno Munari tiene un libro que se llama Cómo nacen los objetos, que detesta un poco esta actitud, que la tuvo, ¿sabes? Porque toda la exposición, el 80% de la exposición es explorativa. Pero bueno, este es mi primer trabajo de cerámica, también del siglo pasado. Es unos objetos que abandonaba en el río Urrederra, en Navarra, que es un espacio natural fantástico, y se teñían de mancha natural, ¿sabes? Se teñían del verdín, de todo lo que pasa en el río, y los recogía. Y ahora empezamos a hablar un poco de la naturaleza, que es la artesanía me interesa, pero la naturaleza todavía mucho más. O sea, y bueno, recogía estos jarrones del río, luego pasaba el tiempo y la mancha natural se moría y se transformaba, ¿no? Porque todo lo que pasa en la naturaleza pasa a nivel local. Y bueno, y últimamente he seguido con este proyecto un poco de integrar la naturaleza en los objetos de cerámica. Sabéis, la decoración con temas naturales en cerámica es una cosa como súper, ¿no? Siempre se han puesto flores, paisajes en los jarrones, en todo eso. Pues yo, como soy vasco, ¿por qué una piedra no puede representar el paisaje, ¿no? O sea, una piedra representa un lugar también. Y estas piedras en particular están cogidas en Culera, que está en la Costa Brava, casi tocando con Francia. Y bueno, para mí la experiencia de ir a Culera, que es esta playa en particular que me encanta, ¿no? A escoger las piedras, me paso ahí un día cogiendo, soltando piedras, y al final me vuelvo con 4 piedras a Barcelona, en el tren, ¿no? Pero para mí es es como un poco una excusa, ¿no? Y bueno, mientras estás cogiendo piedras resulta que descubres una medusa que en este espacio pétreo, de repente la cosa más delicada del mundo, ¿no? ¿Sabéis lo que queda de una medusa cuando desaparece? O sea, esta se está muriendo, ¿sabéis? Está encima de una piedra, está varada. Bueno, pues cuando una medusa desaparece queda un círculo de sal. ¡Jo! ¿No? ¿Cómo es la naturaleza de fina, ¿no? En fin, y nada. He hecho muchos jarrones con piedra. ¿Sabéis? Ahora hay una cosa con temas de artesanía y de creación, que es que cuando haces algo, si algo se da a conocer e interesa, se banaliza, ¿sabes? O sea, que tú haces algo y al poco tiempo te encuentras jarrones con piedra por ahí porque la gente es así, ¿no? Y bueno, y dices, ¿está mal del todo? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero es algo que pasa. O sea que, bueno, no puedo decir marcas aquí porque me estáis grabando, pero
Te quiero decir que tú haces algo de forma muy... lo comunicas un poco y de repente, ¡pum!, oh, te encuentras en un escaparate de una marca o algo, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno. Bonitas las piedras, ¿eh? Las piedras, no todas, ¿eh? Por eso. Los jarrones, hablando un poco, los firmamos Marc y yo. Yo soy el de arriba y Marc es el de abajo. Porque encuentro que los jarrones los hace él, ¿sabes? Yo los deformo, pero tiene mucho mérito. Él resuelve las piezas muchas veces, ¿no? Estas cosas. También me interesan los palos. Y para los palos tengo la misma filosofía que para las piedras. No todos me valen. O sea, no los puedo, solo los puedo coger del suelo. No los puedo romper. Y los pongo en el... Y un palo es como una flor, ¿sabéis? Porque el palo con el tiempo se deshidrata y va perdiendo la corteza, y la corteza cae al final. O sea, tiene otro tiempo que la flor, pero es un elemento vegetal y natural en el jarrón. Y bueno, y los palos son espectaculares, mirados en detalle. En fin, ¿veis? Roto siempre, nunca cortado. No todos los palos me gustan. Este era una chimenea que hice con Marc. Este también, me acuerdo que la vendí, porque yo soy muy de enseñar, ¿sabes? O sea, antes de resolver ya lo estoy enseñando. Y esto lo vendí y no pudimos servirlo, porque estallaba con el calor, ¿sabes? Lo hicimos con barro térmico, con barro refractario, y todo se rompía. Y al final el Marc me dijo, tienes que hacerlo de dos partes. O sea, una bandeja abajo y una chimenea que se pone encima, porque la diferencia de calor, ¿sabes?, hace que se rompa. Y entonces pensé, pues no me gusta, ¿sabes? A mí me gusta un jarrón de fuego y no un plato con una chimenea. Y por lo tanto, no serví los jarrones y no los hice. Bueno, estos son objetos también... Esto se llamaba pan y amor. Las mujeres que habéis hecho bordado alguna vez, ¿no? Pues es un bastidor de bordado metálico muy bonito, bañado en oro, y que tú, bueno, pues bordas la palabra esa, metes el pan y lo cierras de esta manera y lo sacas a la mesa como una flor. Parece un regalo de primera comunión, ¿no? Cursi a morir. No sé qué me pasó por la cabeza cuando hice esto. Pero bueno, pan y amor. Qué necesitado está uno. Bueno, y nada, pues... ¿Sabéis lo de hacer y producir? Muchas veces ahora hay una manera de estampar la seda, que es a nivel de, bueno, digital, en lugar de las planchas de serigrafía que había antes. Entonces pasé un día dibujando pájaros, así, y se convirtió pues en un pañuelo de pájaros que vendí unos cuantos, hice unos cuantos y se me pasó. En fin, y a partir de entonces pues ya muchas cosas que hago recurro a mis proveedores, a mi agenda de proveedores, y hago estas cosas, en fin, para todo. Esto se llamaba, era una exposición que era Quiero ser un jarrón chino, y eran objetos de la casa que se querían convertir en jarrones chinos. Y esto, me os cuento, se me ocurrió porque estaba viendo una serie antigua bueno, que iba sobre una señora que tenía un jarrón chino valioso y para que no se lo robaran hacía imitaciones y los ponía todos en una... de Hitchcock, era la serie. Entonces tenía unas estanterías llenas del mismo jarrón, pero solo uno era bueno, ¿no? Porque había alguien que se lo iba a robar, un sirviente que tenía. Entonces aquella noche vi eso, me encargaron de hacer una pequeña exposición para Camper, en el Hotel Camper de Barcelona, y se me ocurrió esto, quiero ser un jarrón chino. Y son objetos, pues eso, el bote de Fairy, quiere ser un jarrón chino, la botella de Granini, quiere ser un jarrón chino, y era un poco... este quería ser un jarrón chino, la lámpara quería ser un jarrón chino, y bueno, y así. Y he ido haciendo muchas cosas. La verdad es que a mí la artesanía quizás me ha dado más notoriedad que mi trabajo como diseñador industrial. O sea, que no es desdeñable para un diseñador para expresarse y comunicarse y darse a conocer a través de la artesanía. Puede ser una buena idea.
Y bueno, estos jarrones están en el Museo del Diseño, algunos de Barcelona, y bueno, he hecho muchas cosas de cerámica. Por ejemplo, es de Muca, un estudio de diseño del País Vasco, y este bolso está inspirado en los lastres que se ponen en las redes de pescar en los barcos, ¿sabéis? Entonces las cuerdas y todo eso. Y esto fue muy bonito porque llegamos incluso hasta establecer un contrato entre diseñadores y artesanos para que la remuneración de su trabajo fuese algo totalmente planteado desde el inicio, ¿sabes? Porque hay muchos temas en la relación artesanía-diseño que están por resolver, ¿no? A ver qué saca el artesano, qué saca el diseñador. Entonces fue muy interesante. Esto, por ejemplo, eran los collares de las cabras y de las vacas, están cerrados de esta manera, y el Muca también hizo o joyas inspiradas en la chalaparta, ¿no sabéis? Bueno, pues de plata, muy bonito, de cosas este era muy chulo, era con lana de diferentes ovejas, se generaba una piel de pelo, ¿sabéis? En lugar de hacer algo, un fieltro y tal, se generaba como esta pieza que era súper bonita. O sea, no es una piel, sino que es algo hecho con lana de oveja lacha y de diferentes ovejas. Y bueno, y ya está. Vale, pues... Nada. Vaya rollo. Es, bueno, una creatividad desbordante, hemos visto un poco. Debería dejar de hacer cosas ya, ¿no? Sí. Y tenemos seguro muchas preguntas. Yo tengo algunas, si puedo empezar yo. Como has visitado hoy la exposición de Munari, tendrás frescas en la cabeza algunas ideas, y tu presentación me ha recordado algunas de ellas. Me encantaría como ver tu reacción sobre ellas. Por ejemplo, nos has enseñado un proceso de las tejedoras de esparto. ¿Se llaman tejedoras, supongo? Bueno, las artesanas del esparto. Artesanas del esparto. ¿Cómo no tejen? Generan una forma en 3 dimensiones partiendo, en este caso, de una línea, ¿no? de una cuerda, en realidad, una trenza. Y esto es muy Munari, ¿verdad? Me recuerda mucho a toda su investigación sobre el paso de las 2 a las 3 a las 4 dimensiones. ¿Es algo que te interesa desde el lado del diseño también, o sí, es una casualidad de la artesanía? Bueno, ya os he dicho que cuando he visto la exposición de Bruno Munari me he sentido súper reflejado, ¿sabes? Pero reflejado entre otras cosas porque yo ya conocía mucho la obra de Bruno Munari. Es un referente para los diseñadores, vamos, es uno de las cosas que se estudia en el diseño contemporáneo. Sabéis, los italianos tienen esa parte de la cultura del diseño, el discurso, que al diseño español le falta un poco, ¿no? Entonces, yo cuando he visto la exposición de Munari, he visto al Munari tan juguetón, ¿no? Tan de jugar con colores, cosas, a pintar, a hacer esculturas, a hacer... bueno, es eso, ¿no? Es lo que es la trastienda un poco del diseño. Entonces, no sé, esta curiosidad... mirar, el 3D. El 3D es una de las obsesiones del diseño contemporáneo. ¿Sabes? Las máquinas que dibujan 3D, las impresoras 3D, pero claro, cuando empiezas a mirar el 3D en otros ámbitos, ¿no? Y en el ámbito de la artesanía, yo no sé si sabéis que la cerámica más ancestral es la cerámica del churro, ¿sabes? Es trabajar con churros, haciendo crecer eso. Por ejemplo, en Canarias hay una artesanía que era femenina, y era femenina porque trabajaban con un churro muy grande, que era un poco fálico, y entonces los hombres tenían prohibido hacer esa artesanía. No podían hacer las mujeres. Entonces, eso es un 3D, ¿sabes? Se echaban un churro de barro al hombro, iban con una piedra, hacían un jarrón, ¿no? Claro, hay mucha gente ahora, jóvenes, que se están acercando a la cerámica y empiezan a hacer cosas en 3D a partir de la técnica del churro que tienen mucho que ver con lo que se hace con el 3D y con la libertad formal que te da el hacer algo con Marc. Mi ceramista es tornero, ¿sabes? Hace en el torno cerámico, ¿no? Entonces, yo lo que hago es deformar piezas que son piezas
he hablado tanto que ya me faltan las palabras, se han ido. De rotación, ¿sabéis? O sea, que yo deformo cilindros, deformo jarrones y tal, pero claro, con la técnica del churro de las de Canarias se podía hacer cualquier cosa a nivel escultórico, ¿sabéis? Porque, entonces, sí, a veces estas obsesiones con lo contemporáneo es lo que os decía antes, ¿no? Es porque se nos ha olvidado lo rico que era todo lo tradicional, ¿no? Y la infinidad de recursos y tecnologías que hemos utilizado a lo largo de la historia, ¿no? No sé. El método y el juego son como dos cosas un poco opuestas, que Munari habla de las dos y tú también. ¿Cómo lo ves? Es el utilizar un método. ¿Qué le pasa a tu creatividad cuando utilizas un método o cuando juegas? Como decía Munari, el método como método. Yo eso lo he creído entender como que el método en realidad solo puede ser tuyo. ¿Sabes? Esto de traspasar métodos, yo te doy el método, lo que intentaba hacer antes con y que he visto que era un... No funciona muy bien, ¿no? Yo creo que, no sé, yo siempre suelo decir que los diseñadores se dividen en dos equipos. Un diseñador que quiere hacer una mesa y acaba haciendo una mesa, y los diseñadores que queriendo hacer una mesa le sale una puerta. Yo soy el de la puerta. ¿Sabes? O sea, que tienes un trabajo, vas explorando y te encuentras con algo, se me olvidó la mesa, me voy a por aquí, por la otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el Munari, frente a toda la metodología que plantea, era de los de la mesa, la puerta, quiero decir. No sé, el juego es algo, bueno, que tiene que ver con la creatividad, ¿sabes? O sea, la creatividad se basa en probar cosas, ¿no? Dice que para probar si una persona es creativa o no, es hacerte la pregunta de si siempre haces el mismo recorrido desde la casa a tu trabajo, ¿no? Si haces siempre el mismo recorrido y todo, no eres muy creativo, ¿sabes? Pero si empiezas a dar vueltas, el dar vueltas es como, para descubrir cosas hay que mirar, ¿no? Como Munari dice, ¿se puede hacer de otra manera? Sí. Es la gran pregunta del diseñador, ¿no? Y el método, me da curiosidad, ¿por qué dices que un poco el método que has propuesto, a veces no crees tanto en él? No, sí que creo en el compartir experiencias. ¿Sabes? Y yo he trabajado con artesanos y que sencillamente os quería transmitir lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Pero eso es más un método de cómo te has desenvuelto y de compartir una experiencia, no tanto como un método. Yo el método nunca he creído, y soy profesor de diseño, el método no. Bueno, es una orientación, pero no una restricción. Sí. O sea, el conocer muchas cosas, eso es la mejor herramienta para diseñar. O sea, el ser curioso. Bueno, Martín, pues un gusto tenerte y muchas gracias. A ti, a vosotros. Gracias.